La primera, ponencia Ética y Política en tiempos de corrupción y elecciones, con la participación de Francisco Huerta Montalvo y Matías Abad Merchán, a quien cedo la palabra como moderador del diálogo. Muchas gracias, Belén, y gracias a todos los que me antecedieron en la palabra. Como ya se señaló, pues sean muy bienvenidos a esta primera conferencia del Congreso. Vamos a hablar sobre ética y política. Ética y política son los ojos de un mismo rostro, pues la política no puede operar acertadamente sin la ética. Si la inestabilidad, la crispación, el insulto y el enfrentamiento se están normalizando en nuestra clase política, la obligación de los políticos serios y responsables, éticamente honestos, consiste en generar estabilidad y tranquilidad en la sociedad. Si así no sucede, es porque nuestros políticos no son serios, ni honestos, ni responsables. Cuando individuos sin ética ocupan cargos públicos, son ellos quienes corrompen el poder, que ejercen al hacer un uso indebido de este. Para profundizar en ética y política tenemos un primer invitado de lujo, el doctor Francisco Huerta Montalvo, médico político con una larga trayectoria. Fue alcalde de Guayaquil en el año 1970. También se desempeñó como ministro del Interior, ministro de Salud y embajador de Ecuador en Venezuela. Hoy es un promotor nacional de la ética y con mucha especificidad en la relación que ésta tiene indivisible con la política. Bienvenido, doctor, estamos prestos a escucharle. Muchísimas gracias. Muy buenos días a los presentes y a los que nos escuchan por vía electrónica. Señor rector de la Universidad de la SUAY, señor coordinador general del Congreso Internacional Ética, Universidad y Sociedad, doctor Juan Morales Ordóñez, autoridades universitarias, distinguidos expositores, señores profesores, señores estudiantes. Mi primera obligación, sometiéndome a los cánones de la cortesía, debería ser la de agradecer la invitación a participar en el Congreso que con tan buenos augurios acaba de iniciarse. Pienso que no violo esos cánones de la cortesía si opto por cumplir con el deber de reconocer antes el esfuerzo cumplido por la Universidad de la SUAY y su admirada comunidad académica y administrativa, y les brindo mi más cordial felicitación personal e institucional a nombre de la Universidad Casa Grande, donde mantenemos vinculación con la academia en Guayaquil. Qué grato es apreciar a toda la Universidad de la SUAY comprometida con la voluntad de incorporar la iluminación que dimana de la ética y la bioética en el estudio de la realidad, con el fin de contribuir a la comprensión colectiva de su importancia en la formulación de políticas, definición de estrategias y ejecución de acciones. Sin duda, en el lenguaje del filósofo español Javier Gomá, quien recientemente vía Zoom visitó Guayaquil, en razón de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia de Guayaquil, que coinciden a poco espacio de tiempo con la que está conmemorando Cuenca. Lo cumplido y por cumplirse en esta ciudad hermana es una clara manifestación de ejemplaridad pública, esa condición que tanto echamos de menos en el comportamiento de todos los ciudadanos dignos de ese calificativo y especialmente en los funcionarios públicos de nombramiento o de elección popular. Por ello, y permítanme explicar el largo título, no basta el volver a incidir de manera general sobre la antigua relación entre la ética y la política. Tuve oportunidad de hacerlo con motivo de la invitación que en meses pasados me hizo el grupo que de manera institucional reflexiona sobre ética y sociedad en esta universidad. Entonces avancé desde la ética a Nicómaco de Aristóteles, siglo IV a.C., a las reflexiones contemporáneas
utilizando como referentes textos de la doctora por la Universidad Nacional de Rosario, la argentina María de los Ángeles Januzzi. Conoce la culta audiencia aquí congregada que el libro de la Estagirita, escrito para su hijo, es, entre otras materias desarrolladas en su texto, un tratado de ciencias políticas, surgido en un tiempo ya remoto, cuando ética y política eran términos sinónimos. En cuanto al trabajo de la politóloga rioplatense, su propio resumen refleja muy bien sus premisas fundamentales. Conviene recordarlos para volver a traerlos a la memoria. La relación entre ética y política en la denominada democracia moderna no deja de ser tarea tensa y peligrosa, ya que esta última introduce un fuerte relativismo moral, la política, que si bien permite la coexistencia en un plano de igualdad de las distintas concepciones propias de toda sociedad compleja, no puede ser sostenida en el campo de la política. Es aquí cuando el poder, al penetrar la dimensión ética, introduce en ella la más grande distorsión, ya que el discurso de la ética se convierte en una forma de justificación del poder. Esto es lo que hace que la constante tensión entre ética y política nunca tenga un modo único o incluso satisfactorio de resolución. Solo la implementación de una lógica argumentativa que parte del reconocimiento de la precariedad y ambivalencia que se establece en la relación ética y política puede servir de resguardo ante aquellas distorsiones que en nombre de la primera plantean el riesgo de cercenar desde el poder del Estado los espacios de libertad. Januzzi aclara en el texto: la lógica argumentativa aplicada al espacio público queda restringida en la práctica a unos pocos sujetos que no necesariamente comparten las mismas intenciones. En este juego discursivo que entabla, habrá quienes pretendan arribar a ciertos consensos de justicia y quienes solo utilicen la argumentación como forma de posicionarse mejor en relación al poder del Estado, legitimando así su propia conducta. No olvidemos que, recalca la autora, dada la dificultad para la articulación de los consensos en una sociedad de masas, siempre se abre una gran gama, infinita gama, de prácticas que pueden ser designadas como corruptas, algunas claramente reconocibles y cuestionables por todas otras, solamente señaladas como tales desde posiciones principistas de purismo total o incluso desde la mera conveniencia. A visibilizar y a tomar conciencia sobre alguna de estas prácticas de gama infinita y a lo que podemos y debemos hacer, aprovechando las extraordinarias posibilidades que nos brinda el proceso electoral en curso, es a lo que quiero dedicar mis reflexiones de hoy. Permítanme antes, para contextualizar la situación y no caer en el riesgo de que se me acuse de ser únicamente un pesimista escandalizado y escandalizador, refugiarme en un texto de Gomá tomado de su libro sobre ejemplaridad pública. Acota el filósofo español que, comillas, la misma civilización que ha sabido progresar moralmente, ganando a la opresión una más amplia esfera de libertad, ha usado esa libertad ampliada en una medida no despreciable para la inmoralidad más perversa, haciendo descender al hombre a unas profundidades de abyección y envilecimiento imposibles de predecir. De lo que sigue, en fin, que si desde la perspectiva de la libertad cabe confirmar la existencia comprobada de un progreso moral, desde el contenido de esa libertad y de su ejercicio efectivo, sería casi un sarcasmo mantener semejante acerto. ¿Cuánto de esa perversa inmoralidad incrementada se ejerce en estos días?
¿Cuánto hemos continuado descendiendo en abyección y envejecimiento? Vale la pena analizarlo, aunque resulte doloroso. No como un ejercicio masoquista, sí como esfuerzo imperativo para salir de las profundidades en que hemos caído. También para recuperar la esperanza, para volver a valorizar viejas y nobles maneras de concebir nuestra privilegiada condición de universitarios. Admitiendo que la corrupción no es un fenómeno de estos días, ya Cicerón la combatía y la practicaba. La doble moral también es antigua. Pero tiempos hubo en que la honestidad, la honradez concretamente, se valorizaba. Pobre pero honrado se decía. Ahora ser pobre es sinónimo de fracasado. Comentando en un país sudamericano sobre la magnitud de la corrupción que se le atribuía al gobierno de entonces, se me contestó con una cruel y cínica pregunta. ¿Y cuándo no ha sido así? Tanto se ha permitido el avance de la corrupción que se ha establecido como normal. Incluso se ha llegado a medir su incidencia negativa entre las preferencias del electorado, concluyendo en algunas encuestas que no es mayor, y por eso ha disminuido electoralmente la oferta de combatirla. El roba pero hace tiene plena vigencia. Sin duda hemos caído en abyección y envejecimiento. El mandato cristiano no robar permanece archivado, al igual que el ancestral mandato andino que educaba en el mismo sentido. Ahora se denomina al robo acuerdo entre privados, y no solo que toleramos, sino que hasta celebramos esa impúdica visión. Con recursos obtenidos asaltando instituciones públicas, se fundan partidos políticos concebidos como ganzúas para seguir robando, o se venden o se alquilan al mejor postor. Las agresiones de los partidos se compran y muchos habitantes con cédula que no ciudadanos venden su firma varias veces y ahora hay una transnacional de la corrupción. En teoría, los partidos de izquierda no ganaban elecciones por escasez de financiamiento para su campaña. Lula da Silva, el brasileño, con Odebrecht, empresa constructora también de ese país, inventaron un mecanismo de financiamiento con apoyo del Banco de Brasil. Como resultado, muchos candidatos de esa pseudo izquierda ganaron elecciones, pero ahora están presos, destituidos, fugados o hasta debieron suicidarse. Qué pena. En otro ámbito, incluso concursos para designar magistrados para integrar la administración de justicia traducen la maligna sombra de la sospecha de manipulación. Igual ocurre en algunos centros de educación superior con los concursos para dotar sus cátedras. Se roba hasta en la adquisición de medicinas y otros insumos destinados a salvar vidas. La desfachatez es virtud. El soborno está sacralizado porque la coima es ley de la República y los funcionarios requieren aceite para que los trámites no se estanquen o resulten adversos. Incluso acceder a un ministerio está tarifado. Tal cual el proceder que incluso hasta para acceder a un ministerio está tarifado. Tal cual el proceder o no a una interpelación. Los poderes del Estado han perdido toda autoridad moral, al igual que muchos maestros o los padres de familia. Así, hay demasiados jóvenes sin guía y por tanto sin rumbo, salvo los privilegiados que están vinculados a la educación superior. A ellos quiero apelar ahora. En esta universidad me siento en voluntad de hacerlo, porque es visible el cultivo de la ética, y la ética tiene que tener voluntad de acción o se queda simplemente en retórica. Iniciemos en esta universidad un plan de acción para sacarla del producto del profundo bache en que se encuentra sumergida la República
Pongamos de moda la honradez como quería Martí. Las próximas elecciones son una espléndida oportunidad para poner a circular principios y exigirlos a los aspirantes a presidir la nación. No todos tenemos interés en la política, pero todos debemos actuar como ciudadanos. Entre los múltiples crisis que nos asolan, no es menor la crisis ética. Para superarla no queda mucha institucionalidad respetable. Algunas universidades que trabajan en el estudio de la realidad, bajo la luz de la ética, tienen un trabajo por hacer, un imperativo voluntariado urgente. Este Congreso va a adelantar ese trabajo. Área por área del conocimiento se va a reflexionar sobre sus implicaciones éticas. Todo lo aquí tratado no puede quedar como teoría seca. Hay obligación moral de encarnarlo en la realidad nacional y continental para detener la gangrena. No tenemos tiempo de esperar a la autopsia de las instituciones para proceder a los diagnósticos. Los síntomas y signos evidencian las patologías sufridas. Ahora lo que cabe es un plan terapéutico. Requerirá de algunas amputaciones. La corrupción ha penetrado profundamente. Castiguemos en las urnas a los corruptos, entendiendo eso sí que la desigualdad gigantesca que nos asfixia es tan propiciadora de otra forma de la corrupción, la pobreza, tal cual la impunidad. Debe estar claro como Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y otros economistas al servicio de la equidad, que también hay que pensar en nuevas estrategias de producción, afectando lo menos posible al medio ambiente, pero igualmente en otra forma de distribución del producto obtenido. América Latina ocupa los primeros lugares en inequidad. Finalmente, recordemos con un pensador de la patria grande, José Ingenieros, argentino en las fuerzas morales, que, cito, en la sociedad como en el hombre, la inquietud de renovación es la fuerza motriz de todo mejoramiento. Cuando ella deja de actuar, las sociedades se envilecen, marchando a la disolución o a la tiranía. El progreso es un resultado de la inquietud implícita en todo optimismo social. La decadencia es el castigo de las épocas de escéptico quietismo. Rompamos el quietismo. Me atrevo a proponer, generemos un nuevo optimismo social, superemos la decadencia, forjemos un nuevo comienzo para la República. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a proceder a algunas preguntas que nos están llegando por el chat y por el sistema de Zoom. La primera, si me cuenta un segundo para poder acercarme a leer. La moralización de la política requerirá la autorregulación de la política. Es decir, ¿está usted de acuerdo de que las estructuras políticas se sujeten o deban sujetarse a través de un marco legal o un marco deontológico propuesto desde el Estado? Necesariamente yo creo que la política tiene que volver a la práctica ciudadana. No hay posibilidad de sana política sin ciudadanos sanos. En una reunión anoche hablábamos de liderazgo. El primer liderazgo es el control de nosotros mismos. Y luego pensar ya no en líderes que se convierten en caudillos por el personalismo de su actuar, sino en liderazgos colectivos. Son grupos sociales, como los universitarios, por ejemplo, los que le pueden dar la necesaria renovación a la política. Desde el Estado no es fácil que provenga, porque el Estado es parte de la corrupción que estamos criticando. ¿Cuánto está tardando la ley de extinción de dominio en el Parlamento ecuatoriano? ¿Por qué se demora tanto ese proyecto de ley? Por el estilo.
No hay decisión ética porque no se tiene claro una visión ética de la conducción del Estado. De modo que un código de salud que lleva discutiéndose 4 o 5 años, de pronto simplemente se lo impugna en su totalidad y no podemos volver a discutir sobre un código de salud sino hasta después de un año, por haber sido rechazado por el propio Estado. En esa condición, yo no tengo mayores esperanzas en la acción del Estado para renovar la política. Yo creo que desde la ciudadanía, por eso diferencio ciudadanos de habitantes con cédula, es donde hay que ejercer la renovación de la política. Considero que el instrumento partido político no puede ser fácilmente reemplazado, pero sí deben ponerse condiciones. No puede ser que un recién afiliado ayer al partido X, mañana es candidato a la presidencia de la República. ¿Qué tomadura de pelo es esa? Pero ocurre. Hay partidos de alquiler, eso tiene que estar regulado en el Código de la Democracia, así llamado, para que no siga ocurriendo. Pero todo esto que estamos señalando tiene que ser un producto de la universidad. Así como nadie se atrevía desde el Estado a incidir en la forma de hacer universidad, hasta que llegó Córdoba hace ya más de 100 años, igual debe ser la universidad la que tiene que reformar la política. Ya hizo un esfuerzo de reformarse a sí misma, la universidad. Se ha avanzado en algunas, como la Universidad de la SUAY. Estamos con dificultades en otras universidades públicas y privadas. Pero de todos modos, tenemos una base ética como para reformar la política y volver a la ética cuando eran sinónimos. Por allí dejaría mi visión de esta cosa. Gracias, doctor. Una pregunta un poco más personal. ¿Cómo percibió usted la corrupción cuando estaba en cargos públicos? ¿Sentía que había familias o personas o partidos políticos que se sentían dueños del país? La visión de algunos partidos concibiendo la organización política como ganzúa para penetrar al arca pública ya se daba en los tiempos en que yo ejercí de ministro de Salud y más cuando años después ejercí de ministro de Gobierno. En la alcaldía ya percibíamos, cuando fui concejal del Cantón Guayaquil, el año 68, ya ha pasado bastante tiempo, y luego más cuando estuve brevemente en la alcaldía el año 70. Pero había mecanismos burocráticos de control. Los boletines para ordenar pagos tenían 6, 7 firmas, con 4 copias. Por supuesto, era un procedimiento lentísimo, pero alguien podía establecer algún indicio de corrupción y frenarlo. Debo aclarar que con Bucarán de alcalde, Bucarán El Malín, Asad Bucarán, mucha gente no se atrevía por temor a ser denunciada por pantalla de televisión a actos de corrupción. Pero se intentaban. De todos modos, la magnitud ha crecido. Ya dije que desde Cicerón hay corrupción. Él la combatía, pero también la practicaba. La corrupción es vieja compañera de la política. Pero tenemos que tener una perspectiva de cortar ese camino, porque cuando se institucionaliza es cuando se llega a decir que la corrupción son acuerdos entre privados, y aquí se ha dicho y se ha tolerado. Se llegó al colmo de decir es que el soborno lo recibió cuando ya no era ministro, entonces ya no hay problema ético. Un funcionario hace un favor y se lo pagan después que deja el cargo. Eso también es corrupción. Por el estilo, adjudicar contratos lesivos, onerosos para el Estado, aunque se lleve la plata a otro, eso también es corrupción.
y no la viramos. No tenemos un código ética del comportamiento de los funcionarios. Y por supuesto, con todo respeto lo digo, pero con toda claridad en presencia, ojalá, de la presidenta de nuestra justicia, la impunidad es una de las madres de la corrupción. Mientras la garantía de no sanción esté presente, seguirá creciendo la corrupción. Gracias, doctor. Hay varios comentarios al respecto sobre el poco interés que tienen los jóvenes en la política, especialmente porque en los últimos años, o quizás casi desde siempre, han estado viendo la política como este espacio de corrupción, de componendas, de todo lo que encierra la falta de ética en la praxis misma de la política. Sin embargo, no se dimensiona que los jóvenes son los primeros afectados si no se vinculan con el quehacer político, al menos en el sentido de estar pendientes, analizar las diferentes candidaturas, proponer acciones, en virtud de que son los políticos los que definen las reglas del juego, son los políticos los que definen las leyes bajo las cuales, y muy especialmente los jóvenes, a futuro van a poder ejercer sus libertades, derechos, poder tener su profesión y sobre todo incluso su propia vida y su familia, ¿no? Los políticos son los que a la larga aprueban las leyes que determinan las reglas del juego de la sociedad, ¿no? Si yo quiero ser abogado el día de mañana, como muchos de los que nos están escuchando, el quehacer del abogado, la actividad del abogado va a estar delimitada por las reglas del juego y las leyes que son aprobadas, promulgadas por los políticos. Pero a veces los jóvenes, por la resistencia que existe en virtud de toda esta mala perspectiva que han tenido los políticos y la política en sí, ¿no? Si vemos la popularidad de las diferentes instituciones del Estado, pues la Asamblea, la Presidencia siempre están en los últimos lugares, ¿no? ¿Qué hacer, doctor, para poder incentivar, romper este quietismo, generar optimismo en la sociedad, involucrar a los jóvenes y más bien incentivar a que tengan una ciudadanía mucho más activa, porque a la larga se trata de construir entre todos nuestro propio futuro y esperamos que sea un futuro positivo y optimista? Aquí hay un círculo vicioso que romper. Yo homologaba la situación para que la metáfora despierte la imaginación de los jóvenes a la acción en la política como los concursos para reinas de belleza. Decían que las señoritas virtuosas no participaban en los concursos de reinas de belleza y no había señoritas virtuosas en los concursos de reinas de belleza porque las virtuosas no participaban. Igual ocurre con la política. Como la política es sucia, la gente que se siente limpia no participa en la política. Entonces, como no participa la gente que se siente limpia, la política es sucia y viene la cadena del círculo vicioso. Esto hay que romperla participando, mojando el poncho, dicen en la sierra. No hay alternativa. Y el incentivo es la acción que uno mismo esté dispuesto a desarrollar. Hay que mojar el poncho, sí, involucrarse. Se ha dicho ya antes en los primeros discursos. Hoy día se habló de involucramiento. Y eso es clave. Una universidad tiene que formar ciudadanos virtuosos. Casi que diría, como en alguna institución respetable, ojalá generáramos hombres y mujeres libres y de buenas costumbres. Allí hay una valoración ética en las buenas costumbres y hay ejemplaridad pública potencial. Pero eso significa también participación en política. ¿Cómo puede haber ciudadanía sin participación en política? Nos quedamos en calidad de habitantes con cédula. La inquietud respecto de los jóvenes es grande en cuanto a que el desinterés por la política tiene otras motivaciones menos altruistas o menos éticas de lo que podría parecer. Simplemente la acumulación de dinero como sea es la clave del éxito. Y cuando se hace la acumulación sinónimo de éxito, estamos muy mal. Y es un poco lo que le está pasando a la República. Por otro lado, la política no recurre a los jóvenes
o a los adultos notables, sino que recurre a los jóvenes o a los adultos notorios. Y nada tiene que ver notoriedad con la posibilidad de un ejercicio sano de la política. Pero se compra para las listas la notoriedad y no la notabilidad. Y entonces la gente se desconcierta y lo que quiere es exhibirse en cualquiera de las redes sociales. El protagonismo es enfermizo, ridículo. ¿Qué le importa a la gente de qué color se viste fulano de tal o qué tipo de sombrero usa o cómo monta a caballo o cómo disfruta de su automóvil de alta gama? Pero nadie exhibe su última producción literaria, el libro que ha escrito, el trabajo social que desarrolla en una organización no gubernamental. Simplemente eso es para la vanidad personal. En esa línea, la política recurre solo al notorio, aunque sea un payaso de televisión, y lo hace el legislador de la República, con las consecuencias que todos conocemos. Necesitamos incentivar desde la cátedra universitaria la necesidad de participación. No podemos seguir solo denigrando la política en los medios de comunicación, en los centros de educación superior, y haciendo que se aleje de ella la juventud, porque le hacemos un daño irreparable a la política. Yo creo que ahí tenemos que revisar estrategias de acción y no simplemente caer en el lugar común de desprestigiarlo todo y después quejarnos de que nada positivo se construye. En esta misma línea, doctor, usted ha dicho un asunto que ya es recurrente, especialmente en las elecciones ecuatorianas, ¿no? Tener, bueno, incluso en otros países, ¿no? El mismo presidente de los Estados Unidos hizo famoso por un programa de televisión. Pero en nuestro caso tenemos personajes del deporte, personajes del entretenimiento, figuras de la televisión que aprovechando un poco su notoriedad y su popularidad, son captados por los partidos políticos para poder obtener el voto popular. Suelen decir que los votos, suelen decir que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Sin embargo, en muchos de los casos vemos que más bien los pueblos o los ciudadanos tenemos los gobernantes que los partidos políticos nos permiten tener. Así querramos en muchos casos y muchas ocasiones hacer un voto más racional, reflexionado. Las opciones que los mismos partidos proponen generalmente son poco calificadas, con poco conocimiento sobre el quehacer político, sino simplemente, como decíamos al inicio, figuras que por su representatividad en otros ámbitos pueden hacerse del voto de las mayorías. En este sentido, a pesar de que ya se ha actualizado, se ha hecho una reforma al Código de la Democracia, todavía vemos que siguen proliferando partidos únicamente con partidos de garaje, ¿no? Que sirven para promocionar figuras, en algunos casos incluso hasta para beneficiarse de franjas electorales, publicitarias, y en otros simplemente para sostener una estructura partidaria que luego les permita negociar. La forma, el camino para poder quizás empezar a tener un sistema de partidos más serios va por el hecho de generar nuevas normativas para poder garantizar que realmente los partidos puedan llegar a tener una institucionalidad, o va más bien por el hecho de ir formando ciudadanos que a futuro más bien empiecen a descartar aquellos partidos que no cumplen con los mínimos exigibles que esperaríamos como sistema democrático, y más bien que por descarte se vayan desestimando aquellas organizaciones políticas, doctor. Ambas cosas. Yo creo que hay que trabajar en ambas direcciones. Porque el montaje de la infraestructura de partidos que tenemos, malos partidos, malos dirigentes políticos, tendrá que hacerse poco a poco, mientras hacemos ciudadanos a los jóvenes de ahora. ¿Dónde los hacemos ciudadanos? En teoría en los propios partidos, pero eso es lo que ha fallado. El fondo electoral tiene como sentido la formación política, pero se gasta en cualquier cosa. O alguien se lo roba, pero no se cumple con la formación de los jóvenes. Y ese es un esfuerzo serio para que la política no sea simplemente un entretenimiento,
sino que tenga alguna base de formación mínima. ¿Qué saben nuestros políticos de los orígenes de la política? Yo citaba la ética a Nicómaco. ¿Valdrá la pena que los políticos la lean? Por supuesto. Y los tomos de ejemplaridad pública de Gomá también. Pero ocurre que no los han leído. En el mejor de los casos solo leen la crónica social o la deportiva. Entonces no tenemos políticos formados, no va a haber una política de la que nos podamos sentir orgullosos. Pero este es un fenómeno mundial. Usted mencionaba al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuánto está haciendo daño ese presidente al prestigio de la democracia estadounidense cuando no reconoce con transparencia, con claridad, que ha sido derrotado en una liga electoral que no tiene ninguna de las características de fraude que él trata de imponerle? En esa línea hay que cambiar las autoridades que conforman el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que otra vez debemos tener representación de los partidos en esos consejos nacionales electorales, porque así habría una forma de responsabilizar institucionalmente el ejercicio que allí se hace. Pero si son ciudadanos que por el contrario no deben ser afiliados a ningún partido, el riesgo es enorme. Tuvimos, y vale destacarlo conversando en el Azuay, gentes de la calidad de Gustavo Vega, ex rector de universidad, ex embajador y magnífico profesional, presidiendo interinamente. Yo le insistía, quédate, hubiera sido bueno que él presida el proceso electoral actual y no hubiésemos tenido todas las tensiones que estamos teniendo. No se habría generado toda la desconfianza que se ha generado. Ahora vemos un juego allí que nadie entiende, pero que es producto de las distorsiones de la política. En teoría, 3 delegados hacen una mayoría. Representan también en teoría posiciones que no son compatibles. De pronto, una acción política determina una unidad entre Creo y el Partido Social Cristiano. Uno de los delegados, de los 3 que hacen mayoría, está vinculado en teoría con los socialcristianos. ¿Por qué sigue en ese bloque si el representante de Creo está en el otro grupo de minoría? Solo el traspaso de él al otro bloque le daría mayoría al sector donde está Creo, que le convendría electoralmente. Pero no ocurre, el bloque permanece tal cual estaba y se siguen produciendo todo tipo de maniobras que la ciudadanía comenta, pero con desinterés, simplemente porque sale en los medios de comunicación. Hay gran desencanto con ese tipo de circunstancias, con los rumores que comienzan enseguida en la suspicacia nacional, que es enorme, a circular de que los técnicos son capaces de un fraude electrónico. Vamos con absoluta desconfianza al próximo proceso electoral, tanta que nosotros nos hemos permitido crear un observatorio ciudadano para vigilar el proceso electoral, por cuenta nuestra. Queremos observarlo en lo técnico, en lo estrictamente profesional, en la impresión de las papeletas, en la forma como se distribuye el material, qué va a pasar con el conteo, etcétera, 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 todas las fases del proceso. Y tenemos buenos elementos en cada parte de la República que con gran entusiasmo han acogido esta inquietud. Ojalá lleguemos a las elecciones con un gran observatorio para tratar desde la sociedad civil, fuera de los partidos, fuera de la política tradicional, fuera del Estado, a lograr observar cómo es debido el proceso, para tratar de garantizarlo. Pero así como ese esfuerzo ciudadano, se pueden hacer otros para formar políticamente. Yo creo que la universidad debería tener en todas las facultades, así como ahora la ética, una visión de la política, con todos los riesgos que eso ha significado, porque la universidad no puede partidarizarse, pero la universidad no puede despolitizarse.
En esta misma línea, doctor, y para cerrar y entrar en dos preguntas puntuales de otro tema, eh, los estudiantes preguntan qué hace que hoy tengamos tantos binomios presidenciales. Hasta el momento vamos cerca de 16 que ya han sido calificados y que los veremos en la próxima papeleta. No es una forma de corrupción que nosotros como ciudadanos a través de nuestras contribuciones, impuestos, tengamos que financiar las campañas a través de las franjas electorales de muchos de ellos y también muchos de ellos presentándose como estrategia, como forma de campaña, como apolíticos, ¿no? A pesar de que están dentro del sistema político, a pesar de que están participando en elecciones para obtener el poder político, se presentan sin ideología, diciendo que es el fin de las ideologías y que más bien tienen experiencia en otros ámbitos, en ámbito comunitario, en la empresa, y que eso es suficiente calificación para poder estar al frente de los destinos, en este caso puntual de estas elecciones, del gobierno y del país. Sí, sí hay una vieja tendencia, vieja antigua en el Ecuador, por lo menos tiene 50 años, de quererles dar a la calidad administrativa la condición de un componente permanente y notable, además imprescindible de la acción política. Ya se dijo, no han administrado ni la tienda de la esquina. Había que tener alguna formación administrativa. Pero esa es la eterna pugna entre lo económico y lo político. Mucha gente desde lo económico cree que lo político es su agencia de relaciones públicas. Desvalorizan a ese nivel la política. Pero para mí la política es una actividad de carácter superior y una de las más nobles que puede realizar la condición humana. Pero está tan desacralizada, tan desvalorizada, que se llega a la paradoja del que participa políticamente diciendo que no es político, lo cual es un absurdo, ¿no? Pero así ocurre. ¿Cuánto hemos contribuido los medios de comunicación a esa desvalorización? Mucho. Y lamentablemente lo hemos hecho mal porque al desacreditar la política, desacreditar los partidos, estamos haciéndole grave daño al país. Por supuesto, no se puede exaltar ni ensalzar lo que no tiene mérito, pero sí ayuda que le demos estímulos a Richard Carapaz cuando gana una carrera ciclística, o se la demos a la selección de fútbol. En estos días, a mí se me ocurre que podríamos gritar, Alfaro vive, carajo, pero refiriéndonos al entrenador de la selección. Aquí hay otra cuestión importante. Las ideologías evolucionan. Las nuestras están congeladas en el pasado. Y eso es grave. Tenemos un marxismo tercermundista que sigue soñando en resolver revolucionariamente, y esto significa avala las cuestiones del poder. En eso alguna gente sigue en la caverna. No se dan cuenta del mundo en que viven y que los grandes polos del marxismo están absolutamente cambiados, modificados. Allí hay capitalismo de Estado, pero capitalismo. Poderoso capitalismo de Estado como el de China, con una enorme cantidad de millonarios, dirigiendo el comercio exterior de China. Igual Rusia, pero en América Latina como que se han quedado nidos de las viejas concepciones marxistas-leninistas de la toma del poder por las armas. Y seguimos causando sufrimiento, dolor y subdesarrollo en nuestros países. Allí la universidad tiene que contribuir a la liberación de las ataduras, hacer más foros, más debates sobre temas políticos y enfrentamiento de las cuestiones. A mí me parece que Azuay tiene una experiencia que debe ser compartida por el país en cuanto a las consultas sobre la minería o no minería, protegiendo sus fuentes hídricas. Eso es emblemático, pero para muchos otros temas podría trabajarse en esa dirección y ya ir cambiando comportamientos en base del diálogo, en base del debate y la discusión. No seguir incentivando utopías
Ojalá, como ya se ha dicho en los discursos previos, diseñar utopías para no tener que sufrir distopías. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta. Tenemos unos Con 3 gusto. minutos para poder evacuarla. Mencionó usted la ley de extinción de dominio. ¿Es adecuado tener una norma jurídica que, si bien persigue fines beneficiosos para la sociedad, podría a la vez generar inseguridad en derechos y garantías básicas? Ese es el riesgo, pero hay que correrlos, porque si no la corrupción tendrá un pretexto para seguir viva. ¿Cómo es posible que nadie haya pensado en que un corrupto no sale de la cárcel si lo hemos tomado preso, sino devuelve lo robado? Pero aquí nadie le exige eso. Simplemente se le colocan 8 años, en el mejor de los casos, 8 años. Y luego, por buena conducta en la cárcel, sale a los 4, a disfrutar de lo robado, que son millones. Debería haber más rigidez en la sanción. No puede ser, y ya se ha dicho, que la misma pena tenga un corrupto que asalta fondos públicos que quien se roba un celular. Pero así está, ahí tenemos también otro esfuerzo, ya más concretamente universitario. El Código Integral Penal fue elaborado para garantizar la impunidad en muchas de sus prescripciones. Y eso tiene que ser modificado, tiene que ser revisado con urgencia, porque no puede ser que la impunidad se fomente desde la ley. ¿Por qué se quitó el informe previo de Contraloría? Por el estilo, se fue acomodando desde la Constitución de la República y las leyes conexas un estado de impunidad. Sabían que iban a asaltar las repúblicas. Desde la propuesta de Lula da Silva, como refería en mi intervención, de pactar con Odebrecht y con financiamiento del Banco de Brasil, hacer la gran obra pública, pero con coima, para que eso quede por el financiamiento de las campañas, se constituyó una mafia continental que se expresaba en UNASUR, a la que yo llamaba UñaSur, porque estaban destinados a eso. Y todos esos gobiernos han terminado con grandes dificultades con la justicia. Pero hay una incapacidad de reacción porque se vuelve lo cotidiano. Incluso se dice al que denuncia chismoso, envidioso. Estamos perdiendo la ética y por eso a mí me parece que el esfuerzo de la Universidad de la SUAY, de que todos sus cuadros académicos en las distintas áreas del conocimiento quieran trabajar vinculando ética con ese conocimiento, es un aporte extraordinario para avanzar en una, como diría Gaitán para su Colombia natal, la regeneración moral de la República. Claro, a Gaitán lo mataron. Gracias, doctor. Desde la Universidad de la SUAY nos sentimos honrados con su participación en esta primera conferencia del Congreso. Sin duda, esperamos que no sea la última y nos pueda seguir acompañando en las diferentes ediciones que vamos a tener año a año de esta actividad académica. En definitiva, Con la ética y gusto. política, como usted bien lo ha señalado, son los ojos de un mismo rostro y la política no puede operar acertadamente sin la ética. Gracias y seguimos con el Congreso. Creo que queda a cargo ya José Rafael para empezar con el siguiente módulo. De mi parte, muchas gracias y muchas gracias, doctor.